Génesis 3:1. Nos dice el libro de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás, tomando a la serpiente como el medio por el cual se va a comunicar a Adán y Eva, de una forma muy astuta llega hasta donde Eva, en primer lugar, y entonces le presenta a Eva una media verdad. Y si es una media verdad, es una media mentira. Donde al acercarse a través de la serpiente con mucha sutileza, le dice: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Ya levanta la curiosidad. La sola pregunta ya levanta la curiosidad en Eva. Y aunque la Biblia no lo dice, yo me imagino que Eva, siendo un ser inteligente, comienza a pensar, comienza a cavilar, comienza a analizar lo que la serpiente le acaba de decir contra lo que Dios había dicho. Y dentro de ese estar ella con curiosidad en su mente, Satanás sigue aprovechando la situación. Leo en el mismo capítulo los versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. A Eva le respondió: no, Dios no nos dijo eso. Dios dijo que el único árbol que no podemos comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo lo demás podemos comer. Y Satanás, con esa astucia que le caracteriza desde siempre, sigue creando curiosidad y sigue creando ideas raras en la cabeza de Eva. Ahora le dice: no es cierto que vayan a morir. Lo que pasa aquí, es, en otras palabras, ¿no? Satanás le dice: lo que pasa aquí es que Dios sabe que cuando ustedes coman de esa fruta, serán iguales a Él. ¿Se acuerdan de cuál fue la causa por la que Satanás fue lanzado de las huestes celestiales? Porque quiso ser igual que Dios. Y siguió con el argumento, ahora trayéndolo a la creación de Dios, a la corona de la creación de Dios, el hombre y la mujer. No van a morir. Van a morir. Comienza ahora sí el engaño se hace más patente. Él no le dice a Eva que rechace a Dios. No se lo dice categóricamente porque supongo que Eva no lo hubiese aceptado. Él lo que dice es que ahora puede estar a la par de ese Dios que no sabemos por cuánto tiempo anduvo allí con ellos en el jardín del Edén y se comunicaba con ellos. Ahora serás igual, ahora va a ser de tú a tú el trato de ustedes, o el trato tuyo, que es el caso de Eva, de tú a tú con Dios. Ya no es una creador y una criatura, ahora son dos dioses que van a estar ahí relacionándose, conociendo el bien y el mal. Eva analiza: aquí tengo una oportunidad especial.
Aquí tengo la oportunidad de ser yo misma. Ahora yo tengo la oportunidad de decidir. Ahora yo tengo la oportunidad de tomar los caminos que quiera y no seguir lo que Dios estableció. No seguir siendo, no sé si Eva pensó, manejada por Dios, pero seguir siendo dependiente de Dios. Si hubiera habido una bombilla de esas, un bombillo rojo de peligro, ese bombillo hubiera estado prendido de una forma exagerada. Nosotros como seres humanos, somos igualmente curiosos. ¿O hay alguien aquí que no sea curioso? Dicen, no lo digo yo a la salida, por favor, me saludan y no me apedreen, pero dicen que las mujeres son muy curiosas. Aquí me están dando la razón diciendo que sí, que bueno. Por eso, aquella curiosidad de Eva comienza el proceso terrible de la caída. Proceso terrible de la caída. Ya Eva y Adán dejan de tener en primer lugar la palabra de Dios. Ya ahora han escuchado otras palabras que han llegado a sus oídos y les han estado interesantes. Hasta ese momento, antes de la caída, solamente la palabra de Dios era la que ellos escuchaban, porque Dios caminaba con ellos. Ahora ya están escuchando otras palabras que van a traer el resultado que ya todos sabemos. Esa es la historia, pero nuestra historia hoy, en el 2015, nuestra historia igualmente puede pasar o estar pasando por la experiencia de Adán y Eva. Estar nosotros comenzando a poner a un lado la palabra de Dios y estar escuchando otras voces que llegan a nuestros oídos a entretenernos o a confundirnos. Estudiamos hace unas semanas atrás la importancia de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Si nosotros, los que acá estamos en esta tarde, no somos diligentes, cuidadosos en estudiar la Escritura, otras voces van a llegar y nos van a confundir. Nosotros tenemos que estudiar la Escritura para entender lo que ella nos está diciendo. Todos nosotros conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿ha estado usted en algún momento sentado o sentada analizando en su vida lo que esa palabra significa? No es cuestión de sabernos el Salmo 23 de memoria. No es cuestión de leer el Salmo 23 4 o 5 veces a la semana. Es saber lo que esto significa para nuestra vida. El hecho de que Jehová es nuestro pastor, que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Es cuestión de que cuando vamos en el Nuevo Testamento y encontramos aquello que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He estudiado y estoy analizando y he puesto eso en el interior de mi ser para entender lo que la salvación que Dios propició a través de su Hijo Jesús significa para mi vida. ¿O solamente he leído la Biblia y he leído Juan 3:16? Es aquello de entender y que cuando leo en la palabra que dice, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos. ¿Entender lo que eso significa? No significa que me voy a echar una soga por el cuerpo, las mujeres, ¿no? Y entonces amarrarse y tirar la otra parte de la soga al marido y andar todo el tiempo ahí. No. ¿Entienden lo que eso quiere decir para su vida, mujeres? Hombres, ¿ustedes entienden lo que quiere decir la palabra cuando dice que tratemos a nuestras esposas como vasos frágiles, como coherederas del reino de Dios? ¿Entendemos lo que eso significa? ¿Entendemos la importancia? ¿O solamente lo leemos y qué bueno, aquí esto es mucho para la mujer, lo otro lo borramos porque es apócrifo? No. Es entender lo que la palabra nos dice, lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere que esté dentro de nuestro corazón y de nuestra mente para ser edificados por su palabra. Adán y Eva cambiaron la palabra de Dios por la palabra de Satanás. Pero nosotros podemos caer en el mismo error si no nos cuidamos. Nosotros podemos caer en el mismo error y tener una caída horrible si no nos mantenemos escuchando y entendiendo la palabra de Dios y no dejando que otras voces nos entretengan, que otras voces nos confundan, que otras voces intenten desviarnos de nuestro camino en el Señor y de aquello para lo cual el Señor quiere que estemos activos. Nosotros no tenemos por qué desear gobernarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que preocuparnos y querer que Dios nos gobierne. Que Dios nos gobierne. Y supongo que todos queremos eso, ¿no? Estamos aquí esta mañana es porque queremos que Dios nos gobierne. Para que eso se logre, seamos gente que no oye otra palabra, sino la palabra de Dios. El mundo, después de la caída, se volvió un lugar muy, muy diferente. Veamos lo que nos dice el mismo libro de Génesis en el capítulo 3, en el mismo capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes, cuando ellos escuchaban la voz de Dios, me imagino que corrían al encuentro con Dios, antes de la caída. Después de la caída, huyen de enfrentarse a Dios. Se esconden de la presencia de Dios. La caída, eso es lo que produce. Produce temor de vernos cara a cara con Dios y tratar de escondernos. Recordemos que a Dios no se le puede esconder nadie. Adán y Eva creyeron que sí se podían esconder. Pero si nos metemos detrás de estos arbustos, Dios no nos ve. No sabiendo que ya Dios había visto todo lo que había pasado. El mundo comenzó a cambiar. Comenzó a traer cosas que antes ellos no habían experimentado. Se habían rebelado contra Dios. Habían desobedecido a Dios. Habían roto la relación entre la raza humana y Dios.
Y todo lo hicieron conscientemente. Todo lo hicieron sabiendo lo que estaban haciendo. Todo lo hicieron entendiendo lo que pasaba y entendiendo lo que iba a pasar. Y nosotros entendemos lo que ocurre cuando estamos cerca de Dios, escuchando su palabra, siguiendo su directriz, dejando que Él nos gobierne. Y también entendemos lo que ocurre cuando comenzamos nosotros a gobernarnos nosotros mismos y no dejar que Dios esté ahí presente. Son dos cosas muy diferentes. Hay un cambio muy grande entre un momento y otro. Nosotros cada vez que escogemos nuestras decisiones y no las de Dios, estamos imitando a Adán y Eva en el proceso de la caída. Imitando a Adán y Eva en el proceso de la caída. Dios los expulsó del jardín del Edén. Dios puso dolores de parto en la mujer, que hasta ese momento ella no conocía lo que era dolores de parto. Y de allá para acá, toda mujer que va a dar a luz sabe lo que son los dolores de parto. Al hombre le puso la tierra estéril, le dio la obligación de trabajarla, de ganarse el pan, el sustento con el sudor de su frente, de una tierra que él la trabajaría e iba a producir cardos y espinas. Y a Satanás le declaró claramente que estaba derrotado. Allá, cuando él presenta la primera promesa mesiánica, que la podemos leer, no la vamos a leer ahora, pero la podemos leer en Génesis 3:15. Y le declara a Satanás que está derrotado, y la serpiente que Dios la utilizó a que se arrastrara todos los días. Este mundo cambiante, aquel de allá, de luego de la caída, nos trae en Génesis 4:3-8 un evento horrible. Génesis 4:3-8. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer homicidio en la historia de la humanidad. Fraticidio, porque es un hermano contra el otro. Dije que el mundo cambió después de la caída. Iba cambiando para peor. Y aquí Caín, por celos, por enojo, por el pecado que abundaba en su mente, en su ser, con coraje, porque Dios se agradó más de la ofrenda de su hermano que la de él, decide que es más fácil que Abel no exista. Y lo mata. Todos sabemos, y si no lo sabe usted, lea posteriormente en el capítulo 4 de Génesis,
lo que ocurre con Caín. Y sigue el mundo que ha cambiado evolucionando. Y llegamos a Génesis 7, del 1 al 6. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. La maldad, después de la caída, claro, y luego que Caín ha matado a Abel, la maldad sigue multiplicándose en el mundo. El pecado sigue creciendo y sigue creciendo en formas agigantadas, a tal nivel que ya Dios no soporta lo que está pasando. Y nada más les estoy narrando lo que dice Génesis. Dios no soporta, solamente encuentra a Noé como hombre recto en medio de toda la humanidad, y le dice: Noé, esto es lo que va a pasar, yo voy a matar a todo el mundo con el diluvio, voy a mandar el diluvio, lo que leí. Y efectivamente, por causa del pecado, Dios solamente salva a Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos, y los animales que él mandó a que entraran al arca. Y luego se abran las cataratas del cielo, 40 días y 40 noches, lloviendo como cataratas. Me imagino que tiene que haber sido algo terrible. Usted ha visto las cataratas del Niágara. Si no las ha visitado, las ha visto en películas, en documentales, o sea. Usted ha visto el torrente de agua que cae en las cataratas del Niágara. Ahora, imagínese usted eso en toda la tierra durante 40 días y 40 noches. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Terminó el diluvio, salieron del arca, volvieron a multiplicarse, volvió a poblarse la tierra, el mundo, aquella área, aquella región de la tierra donde ellos vivían. Y la gente, uno puede pensar, después de esa situación, la gente se arregló con Dios. Puede uno pensar, si Dios acabó con la humanidad, pues la gente se arregló con Dios y ahora saben quién es Dios y lo que Dios puede hacer, si no lo sabían. Pero Génesis 11 nos trae otra historia distinta a la que uno piensa podía haber ocurrido. Génesis 11, 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora quieren construir una torre que llegue al cielo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Una vez más, el hombre quiere igualar a Dios.
Una vez más, el hombre quiere ser igual a Dios. Una torre que llega al cielo y nos haga famosos. Eso de que nos hagamos un nombre, nos haga famosos a todos. Y todo el mundo sepa que aquí donde nos hemos ubicado, donde hemos establecido esta ciudad y hemos construido esta torre, somos nosotros los grandes edificadores. Y llegaremos al cielo y tocaremos el cielo y posiblemente, la Biblia no lo dice, lo digo yo, posiblemente empezaron, y seremos iguales a Dios. ¿No fue ese el pensamiento que metió Satanás en Eva? Ser iguales a Dios. ¿Por qué? Simplemente por el pecado, por el orgullo, por la vanidad, por el deseo de hacer sus propias normas y caminar en sus propios caminos y no en los de Dios. Nuevamente se multiplica el pecado después del diluvio. Y todos sabemos que Dios confunde a la gente, da distintas lenguas y cuando se comienzan a hablar, uno hablaban en puertorriqueño, otros hablaban en mexicano, otros hablaban en salvadoreños, otros hablaban en argentino. Y no nos entendemos muchas veces, ¿verdad? Y de todos decimos que hablamos español. Imagínense un puertorriqueño encontrándose con un chino o con alguien hablando en chino. Me estás hablando en chino, no te entiendo. Se confundieron las lenguas y no pudieron seguir adelante con aquel proyecto de vanidad, de orgullo, de propio deseo de enaltecerse. Ahí se acabó Babel. Pero no se acabó el pecado. La caída de Adán y Eva siguió estando presente a pesar de las diferentes situaciones y las diferentes historias que nos narra Génesis. Siguió presente el pecado y la maldad en la raza humana. Y desde Babel, desde la torre de Babel, para acá, ¿qué ha hecho Dios? Dios se levanta un pueblo en Abraham. Dios le da a ese pueblo, luego de 400 años cautivos, Dios les da a ese pueblo la ley, conocida como la ley mosaica. Dios establece en la ley mosaica unos eventos sumamente importantes para aquella gente y para los que se unieran a ellos y se convirtieran a sus creencias. En el libro de Levítico, capítulo 1, versículos 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a las puertas del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. Dios le ofrece al pueblo judío la oportunidad de expiar sus pecados a través de un holocausto, de un sacrificio, de una ofrenda que servía de expiación de sus pecados. Dios siempre pendiente a que la raza humana mire hacia Él, mientras la raza humana quiere mirar hacia otro lado. Y a través de aquellos holocaustos, ellos podían recibir perdón de sus pecados. Y si eso no era suficiente, una vez al año, esto es holocausto por familia, pero una vez al año el sumo sacerdote ofrecía holocausto por todo el pueblo, para perdón, remisión de los pecados de esa gente. Dios quiere, a través de la historia, mantener su relación con el hombre, con la mujer, relación que se cortó en la caída en el huerto del Edén. Dios quiere mantener esa relación.
Pero ¿qué pasa? Ya hoy en día esos holocaustos no hacen falta. No hacen falta porque Cristo, el unigénito del Padre, se ofreció a sí mismo como ofrenda de sacrificio, como holocausto para perdón de nuestros pecados. Ya no hay que ir buscando unas vacas o unas ovejas e ir al altar y matar. No, 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 no. Ya no tiene que haber un sumo sacerdote que una vez al año haga sacrificios para perdón de los pecados del pueblo. Tampoco. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el holocausto por nuestros pecados. Cristo es el único medio para que nuestros pecados sean perdonados. Cristo es el único puente para restablecer la relación entre la humanidad, el hombre y la mujer, y Dios Padre. Cristo es en quien único hay vida eterna. Cristo es el único camino que nos levanta de la caída eterna ocurrida en el huerto del Edén para darnos la vida eterna. Wow. ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha analizado? Yo creo que esta verdad bíblica debe ser analizada todos los días, hermanos y hermanas. Todos los días acordarnos de esto. Que por un hombre entró el pecado al mundo y por Jesucristo hombre el pecado del mundo es perdonado. Que por Adán y Eva se rompió la relación con Dios, pero con Cristo se restablece la relación con Dios. Que por Adán y Eva el pecado comenzó a reinar y Satanás comenzó a hacer de las suyas, pero por Cristo el pecado es perdonado y Satanás ya ha sido vencido por nuestro Señor. El único holocausto que nosotros tenemos que ofrecer no tiene que ver con la salvación, sino como gratitud por la salvación. Nuestras vidas en las manos del Señor. Nuestras vidas depositadas en Él. Dejando que Él sea quien gobierne. Dejando que Él sea quien dirija. Dejando que Él sea quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de señores. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús.